Sí, presento yo, si quieres, el primer caso y nos vamos intercambiando. La verdad es que, bueno, siempre es verdad que da pena cortar la discusión. Han quedado ahí bastantes preguntas muy interesantes. No hemos abierto el melón de la endocarditis, que no hubiera estado mal también, pero bueno, yo creo que eso a lo mejor nos alargaba demasiado. Así que vamos ya con el primer caso, que lo va a presentar el doctor Sergio López Tejero, del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, y yo creo que ya estará preparado, así que cuando quiera, Sergio. Nico, sabes, Sí, igual podríamos deciros a todos que para que hubiera tiempo a que se podían presentar todos los casos, como son 8 minutos por caso, hemos calculado un plus de un par de minutos por cada uno, ¿no? Así que igual tenemos que hacer un poco de tacañones y estar ahí dándoos la paliza, ¿vale? vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por permitirnos compartir nuestra experiencia con ustedes y gracias también al doctor Cruz y al doctor Martín Moreira por delegar en mí para presentar este caso. Un segundo. Se trata de un varón de 52 años con antecedente de tetralogía de Fallot intervenida en 1974 al que se le realizó infundibulectomía, comisurotomía pulmonar y CIV cerrada con parche de Dacron. Posteriormente se le diagnosticó una FA paroxística, tuvo un episodio de AIT en el 97 por el que se inició acenocumarol y bueno, fue diagnosticado hipospadia en la infancia y una hernia inguinal que se intervino en el 21. Llegó a nuestras consultas de cardiopatía congénita del adulto en mayo del 2021, previamente derivado desde uno de los centros de nuestra red. El chico estaba asintomático y en el eco que se le realizó en esa misma consulta sí que objetivamos que tenía una insuficiencia pulmonar severa con una estenosis, con gradiente de estenosis leve, probablemente por hiperaflujo, dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspideo con una IT moderada y parecía que la función del ventrículo derecho, o al menos por acortamiento longitudinal, sí que podía estar preservada. Se le solicitó en este contexto pues un Holter en el que no se evidenció ningún tipo de arritmia importante, una ergometría para valorar exactamente en qué clase funcional estaba, ya que el paciente refería que realizaba ejercicio con buena tolerancia y así se demostró, y una resonancia cardíaca para valorar exactamente la anatomía, ¿no? En ella vimos bueno, que tenía situs solitude, levocardia, levoape y una concordancia normal. El ventrículo izquierdo, las cavidades izquierdas estaban bien y el ventrículo derecho sí que estaba severamente dilatado con un volumen telestórico del ventrículo derecho de 174 mililitros metro cuadrado indexado y sí que tenía disfunción leve del ventrículo derecho con una función del 41%. Y además se confirmó por la insuficiencia pulmonar grave con una fracción de regurgitación de en torno al 58%. Bueno, valorando estos hallazgos y de acuerdo a las guías con un ventrículo derecho que ya sobrepasaba las recomendaciones de esta y asimismo como una IT moderada y una disfunción en este contexto leve del ventrículo derecho, pues se decidió realizar una sustitución válvula pulmonar percutánea y para ello solicitamos un TAC para digamos, corroborar los hallazgos anatómicos y tener unas mediciones un poquito más exactas en el que bueno, pues se vio que en torno a 29-30 milímetros podía ser la media diastólica a nivel de la arteria pulmonar. Nosotros en la experiencia que tenemos con esto siempre solemos hacer dos procedimientos en orden un poco con lo que estaban comentando ustedes anteriormente y sí que solemos poner primero un stent, en este caso fue un ANDA stent de 30 tras corroborar con las medidas de la angiografía que estábamos con unas medidas similares a las que nos daba el TAC, hicimos tallaje con balón y posteriormente procedimos a implantar este stent bueno, quedó con un resultado que consideramos adecuado. Como pueden ver aquí en los vídeos, poco se fue desplegando y finalmente pues bueno, el resultado fue bueno, hubo que dilatar un poco porque quedó un poco infraexpandido y el resultado que consideramos final pues fue adecuado. Como decía, nosotros solemos demorar el segundo procedimiento unos 3 meses, sin embargo, en torno a 2 meses y medio, justo antes del ingreso, el paciente ingresó por una TV monomorfa sostenida, no sincopal, aceptablemente tolerada, que no respondía a procainamida, hubo que realizar cardioversión con RS ancho, concordante precordial y un eje superior izquierdo. Se le realizó el estudio electrofisiológico y lo que se objetivó, bueno, pues se indujo espontáneamente la TV, concordante con la previamente descrita, y se vio que era una TV por reentrada rama-rama, por lo que se realizó una ablación de la rama derecha
también, bueno, en concordancia con las guías y además viendo un poco las características anatómicas y este evento, pues también se optó por implantar un DAI que, teniendo el paciente pendiente terminar, digamos, el procedimiento percutáneo de su válvula pulmonar, pues se demoró hasta que este se realizara. En este segundo procedimiento, pues bueno, avanzamos la guía Landerquist, en este caso a la arteria, a una de las arterias lobares derechas. Vimos, tenemos duda de que pudiera haber hecho un poquito de recoil el stem, por lo que volvimos a poder dilatar y además nos sirvió un poco para volver a confirmar el tallaje del mismo. Y seguidamente pues intentamos ascender una válvula, una Sapien, una S3 de 29. Sergio, Eh, perdona, sí, ¿me oyes, Sergio? ¿Sabes? sí. Y ahí, ¿con qué estás haciendo el tallaje en esta segunda? ¿Con qué balón tenías? Porque es que parecía que se movía mucho, ¿no? Sí, creo que el primer balón, que no lo he comentado, fue de 28 y en este procedimiento nosotros siempre somos un poquito ser conservadores y usamos el mismo, un 28, si no recuerdo mal. Entonces, avanzamos la válvula, la Sapiens, que como saben, pues posteriormente hay que montar el balón sobre la válvula, y comento esto porque creemos que fue una de las cosas fundamentales de lo que nos ocurrió. Decidimos montarla ya una vez en la arteria pulmonar, tras tuvimos que emplear varias maniobras para conseguir avanzar adecuadamente la válvula, y una vez que ya la teníamos en el lugar que considerábamos adecuado, pues intentamos, bueno, ya procedimos a montar el balón sobre la válvula. Bueno, tuvimos que retirarla porque no nos quedaba en la posición más favorable, y finalmente, una vez que ya lo teníamos todo en una posición que consideramos adecuada, procedimos a liberar la válvula. Como podemos objetivar en este vídeo, a la hora de liberar el balón, no conseguimos desplegarlo y de hecho se nos pinchó. Con la válvula pues ligeramente ya desplegada. Entonces, en este contexto, lo que pensamos que nos ocurrió es que, claro, al hacer el montaje del balón sobre la válvula, una vez sobrepasado, ya habiendo pasado el balón sobre el stem, probablemente de la fricción del roce y de un stem que teníamos duda de la correcta posición, por eso ya habíamos podilatado antes del procedimiento. Pues, o sea, podíamos haber dañado el balón y por eso se pinchó. Intentamos retirar la prótesis, que como estaba parcialmente desplegada, pues no nos entraba en el introductor. Tuvimos que progresivamente ir retirando todo el complejo con mucho cuidado de no perder la guía. Intentamos retirar todo y, como pueden ver en este segundo vídeo, una vez que estábamos a nivel de la salida de la vena femoral, pues no conseguíamos poder sacar la válvula. Finalmente, a través de múltiples tracciones, intentamos retirar la válvula, y hubo que disecar un poco todo el tejido subcutáneo, y como pueden ver en este último vídeo, hubo que sacar la válvula prácticamente de forma manual, como comentaba, con mucho cuidado de no perder la guía. Por suerte, bueno, pudimos introducir un nuevo introductor de 16, como es el de Edwards, y bueno, finalmente corregimos el error que creímos que cometimos, que fue montar la prótesis antes de avanzar a través del stem. Y bueno, pues ya la pudimos desplegar con un resultado que consideramos que globalmente final, y por suerte al final, fue satisfactorio. Cerramos el abordaje femoral de esta vena con 2 puntos de sutura subcutánea en 8, y la verdad que no hubo ningún problema, no hubo datos de sangrado, y el paciente evolucionó bien a este respecto. Y ya, pues por acabar, finalmente a las 48-72 horas se le puso el dispositivo de DAI, y el paciente, la verdad que ha evolucionado favorablemente, en tanto cuanto no tenía muchos síntomas, no ha presentado nuevos eventos arrítmicos, persiste la dilatación de las cavidades derechas en el eco que se le ha hecho en la consulta que se vio en julio del 22, y la IT sigue siendo moderada. Estamos pendientes un poco de la resonancia magnética para corroborar exactamente si los hallazgos son los mismos a los previos. Nada más, y muchas gracias.
Bueno, nada, yo felicitarle por contar el caso porque aprendemos todos. Es verdad que te dicen que en teoría también se puede hacer el alineamiento una vez que estás en la pulmonar. Yo aconsejo hacerlo fuera y luego meterlo ya alineado, pues porque he tenido problemas también. Los Andrastens pinchan todo, pinchan balones, enganchan. Entonces vas mucho más seguro con la vaina Dry Seal y alineando la válvula S3 fuera y dejas la Dry Seal ya alineada. A mí me ha funcionado, a nuestro equipo nos ha funcionado así para evitar complicaciones. El problema es Pero que yo sé bueno, que pues no, la vida ha sido fenomenal. sí, el problema es que yo sé que no tenían dry seal. No se consiguió válvula dry seal, que está, sabéis que es muy difícil. Sí. Y el problema también es que nos dimos cuenta cuando pasamos el stent de que no habíamos alineado la válvula y estábamos a mitad de camino. Y no sé, o sea, estaba yo con ellos, ellos hicieron todo el procedimiento y la verdad es que me pareció atractivo, nos pareció a todos atractivo pasarlo así, pero realmente creo que, como dice María Jesús, pues para otra vez hay que hacer las cosas como hay que hacerlas y alinearlo en línea recta en la cama inferior. Sí. Y O tampoco tienen incluso antes de disponible. meterlo en la vaina, o sea, quiere decir que a veces si vas con una vaina de gore de 24, dependiendo, te puede rozar un poco porque realmente el commander se dobla. Cuando cuando lo haces fuera, el alineamiento, ves que se te dobla. Entonces, eso hace que tengas un poco de fricción y te cuesta. Entonces, lo que realmente te cambia un poco la vida es que tú tienes la vaina de gore arriba en la pulmonar, pero tú alineas la válvula en el medio del balón fuera del paciente. Lo haces bajo escopia, pero fuera del paciente. Y cuando la metes, ya el puset te impide que por mucho que roces se te vaya para atrás. Sí, O sea, el problema es que no teníamos vaina, María Jesús. ya. El problema es que no había vaina. Para otra que se puede alinear fuera también. Y a ver quién las consigue, porque en Ya. fin, vamos, tenemos que pasar al siguiente caso. Vale, No sé gracias. si lo podéis ver vosotros ahí. El Sí. siguiente es Ricardo Sanz, del Hospital Clínico de Madrid. Es The Worst Complicated Case with Edward Sapien. Perdón, del Hospital Gregorio Marañón. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, ¿Qué Ricardo. tal, Ricardo? Perdona. Bienvenido, Ricardo. Pues sí, del Hospital Gregorio Marañón, sí. Me A ver, suena, sí. En primer lugar, perdón porque la presentación está en inglés, no sé por qué. En segundo lugar, me da un poco de rabia porque es muy parecido al caso que acaba de presentar Sergio, pero bueno, espero que aprendamos también algo de él, ¿no? Es una mujer, en este caso, de 25 años, con una tetralogía de Fallot también, con operaciones para los 11 meses, el Blaylock, corrección con 2 años de vida y luego una reoperación a los 5 años porque quedó una CIV residual. Nosotros la conocemos con 24 años, ya en adultos, ha ido haciendo, como es normal, insuficiencia pulmonar severa, progresiva, con más fracción de regurgitante y con deterioro de función del ventrículo derecho, con unos volúmenes pues de 232, como veis ahí, indexados también fueron creciendo y entonces ya nos planteamos el tratamiento de en este caso el trastorno nativo. Se puso un Andrasten de 43 en junio del año pasado, montado en un balón de 25. Las presiones, bueno, subieron un poquito, las pulmonares y la PCP, como solemos ver en estos pacientes ya más mayores y con ventrículos izquierdos un poco disfuncionantes y diastólicos. Y la programamos a los 2 meses para el implante de la válvula. Inicialmente pensamos en una Sapien 3 también, con unos diámetros que habíamos conseguido de 26 y 24, pues pensamos en una de número 26. Rechequeamos otra vez las presiones. Bueno, por supuesto se hizo el tallaje de las coronarias en el primer procedimiento, que no hubo problemas. Las presiones se mantenían parecidas, con pulmonares medias de 19, clavadas de 12, y como se estáis hablando, evidentemente no había dry seal. Y ahí se fue quizá uno de los problemas, ¿no? Esta es la geografía inicial, donde veis el Andrasten con las medidas que os comentaba. Esto fue en agosto del año pasado, sí. Veis que está bien expandido, no está fracturado, bueno, una buena posición y lo siento porque no tengo justo las imágenes del momento, pero pasó lo que no tiene que pasar con ninguna válvula, pero sobre todo con Sapien menos, ¿no? Que es que la coordinación entre el primero y el segundo operador, uno de los cuales era yo, no fue óptima y la guía se fue para atrás.
Y esto cuando pasa con otra válvula, bueno, con Melody o bueno, pues tienes más, o en posiciones aórticas tienes más juego, pero con la SAPIEN en posición pulmonar no la puedes recuperar tan fácil. Y una vez que habíamos ya además alineado, como comentabais también ahora, el balón con el stent, pues ya no puedes hacer otra cosa más que sacarlo. Por cierto, y aprovechando el comentario de antes, yo la alineación la hago en la cava inferior siempre, no fuera del paciente, pero nunca se me ocurre hacerla ya una vez hecha la doble W o la doble Z en tricúspide y pulmonar, ¿no? Esta es la primera imagen que he podido rescatar de la guía que se ha venido para abajo. Tenemos ahí la válvula, como veis, en el pusher. Es verdad que a modo heroico intentamos subir la guía, no hubo manera, evidentemente, era una lander. La válvula está ya prácticamente en tricúspide. Y entonces, ¿qué haces? Le echas la culpa a la anatomía del paciente, ¿no? Que es lo más fácil, le echas la culpa al primer operador, que es el que maneja la válvula y el ISID, al segundo operador, porque claro, es el que ha tocado la guía, a la enfermera incluso, porque está por ahí, o al mismísimo demonio, ¿no? Y es la clave de este procedimiento, la coordinación entre los dos operadores, y por eso yo intento siempre hacerlo con la misma persona o con personas con las que sueles trabajar, porque un error de un becario, bueno, de quien sea, me da igual, con la guía pues puede ser fatal. En estos casos lo que hay que hacer es intentar llevarte la prótesis, lo primero, fuera de las cavidades cardíacas, fuera de ventrículo y de aurícula, y con mucho cuidado de no dañar la válvula tricúspide, además teniendo en cuenta que no tenemos dry seal y que vamos por femoral. Porque es mucho más fácil recuperarla en la cava inferior. Por supuesto, no perder la guía, no ya por el acceso al nivel pulmonar, sino por no perder el acceso vascular. Y esto es lo que nos pasó, empezamos a retirar, veis que stent y balón estaban alineados, intentamos llevárnoslo hasta el pusher, pero no pasaba, o sea, no conseguíamos bajar. Eso es lo que hay que hacer, llevar a la válvula hasta el pusher y luego, idealmente, meter todo eso dentro del introductor, del ISID. Si os fijáis en esta imagen de angiografía, veis que algo pasa. Que cuando estamos retirando para entrar en el introductor, la parte con la media marca radiopaca, pues no baja, y es que además la paciente, la chica, la pobre, que me duele la tripa. Entonces algo estaba pasando. Entonces no había manera de meterlo en el introductor, y además nos dimos cuenta de que, si os dais cuenta en el vídeo también se ve un poquito, el balón se está empezando a deslizar, o sea, el stent se está descrimpando. Teníamos doble acceso para controles de contraste, y lo que vimos es esto, es que la válvula SAPIEN se había enganchado en la pared de la cava inferior, o sea, se había incrustado. Ahí nos dimos cuenta, evidentemente, que cuanto más tiras es peor, y entonces lo que se nos ocurrió, como a cualquiera, es volver hacia arriba y reposicionar rotando el delivery para volver para poder liberar o salvar esa parte de la cava inferior. Al final con eso conseguimos llegar al pusher. Nos acercamos ya a la boca del introductor, pero no hubo manera de meterlo dentro. Incluso aunque hagas eso, la casa no te recomienda intentar sacar la válvula montada en el balón por el mismo introductor, dejando el introductor en posición, porque se puede soltar la válvula. Y entonces lo que hicimos fue, con mucho cuidado, y no como en Salamanca, que les costó más, pues a nosotros no sé si es que hicimos más túnel con el mosquito, o lo habíamos preparado mejor el acceso y pudo salir. Y la verdad es que el stent salió bien y no hubo mucha resistencia a nivel cutáneo, subcutáneo y en la válvula. Como si no hacemos esto nos pueden matar, recuperamos la válvula porque, para volver a poner la misma, pero por supuesto el sistema de delivery fue nuevo, la válvula se limpió, se lavó y ya está. Y pudimos volver a subir. En este caso la coordinación fue mejor y el implante se hizo sin complicaciones, como veis aquí. Y con un resultado, pues, el normal, el bueno. Además, claro, antes de terminar hicimos inyecciones en la cava inferior para descartar que hubiésemos roto algo en la vena. Al día siguiente se hizo ecocardiograma para ver si la válvula tricúspide también había sufrido algo, que no fue el caso. Nosotros, por cierto, no utilizamos ETE en ningún paciente en válvula pulmonar. Yo trabajo en adultos lo hacemos con sedación, intubación durante ETE durante 2 o 3 horas requiere anestesia, intubación
no es práctico, entonces no utilizamos el transesofágico. La paciente al día siguiente tenía molestias en la ingle, evidentemente. Bueno, llamamos a cirugía vascular, hicieron sus pruebas de imagen y descartaron complicaciones. Esta es la angio que hicimos al final, antes de terminar, en la vena cava. No se veía nada aparente. Y lo bueno que podemos contar es que a los 8 meses pues, la chica ha mejorado mucho, no tiene ningún síntoma ahora mismo. De hecho, hace una vida muy activa, se le han quitado algunos dolores torácicos que tenía y palpitaciones. Los parámetros ventriculares están mejor, le ha bajado bastante los volúmenes y le ha subido un poquito la fracción de eyección. Y los gradientes valvulares son muy buenos, 15 milímetros de mercurio y insuficiencia pulmonar ninguna. Entonces, para concluir, que llevo 8 minutos justos, hay que tener muchísimo cuidado, y es una perogrullada, pero bueno, la posición de la guía. Podríamos estar debatiendo también, y ya se ha comentado, no voy a incidir más, si la mejor la izquierda o la derecha para poner la guía. La pulmonar derecha o la izquierda, yo creo que depende mucho de la anatomía, evidentemente, de lo que tengas puesto ya, si es un stent, no es un conducto o lo que sea. Sobre todo que la coordinación entre los operadores y la práctica y la experiencia es clave, y que si te pasa esto con Edwards Sapien 3, mantener la calma, intentar llevarte el sistema hacia la cava inferior sin hacer daño a la tricúspide. Si tienes Dry-Seal mejor, pero si no, pues con mucho cuidado. Y ahí sí que puede tener utilidad el eco. Llevarte la válvula hasta el pusher, intentar meter todo el sistema en el E-Sheath, o sea, el sistema de balón y válvula en el E-Sheath, pero incluso aunque hagas eso, tirar de todo, porque es tirar en bloque, porque si intentas hacerte el héroe y sacar la válvula dejando el E-Sheath en posición, pues puede que se descrimpe y se suelte la válvula. Por supuesto, tener doble acceso para guiarlo todo, y si vas a suponer que vas a hacer a tener que sacarlo por las bravas, pues anticipa que a lo mejor haces un desgarro en la vena femoral y hay que llamar a los cirujanos. Y nada más, muchas gracias. Muy interesante. Sí, tuvisteis más suerte de poderlo sacar, ¿no? Por abajo, ¿no? Sí, yo creo que hemos Federico. hecho... Cuando vamos con... O sea, yo es que ya siempre hago mucho túnel, aparte de punción guiada con eco, mucho túnel con mosquito y doble sutura, doble PCR con perclos, para lo cual tienes que hacer buen agujero, quiero decir. Entonces, por eso yo creo que fue más fácil sacarlo. Sí. No me he ¿Puedo enterado, hacer pero un luego... comentario, Federico? Sí, claro. Voy a intentar de ser breve. Felicitar a Ricardo y al equipo de trabajo por el resultado, pero el comentario va a lo que mencioné antes, que yo creo que estos son escenarios a los cuales nos hemos visto obligados a enfrentar, porque no tenemos de repente válvula o material dedicado o diseñado para el trabajo que estamos haciendo. Vuelvo a pensar que si hay un tracto de salida nativo con un parche transanular y uno puede hacer todo el trabajo con una válvula autoexpandible, no es necesario un pre-stent y luego una válvula. La válvula Sapien, a la cual yo le tengo mucho afecto, porque estuve involucrado en las primeras experiencias, ha demostrado ser una válvula bastante ruda para pasar por la tricúspide y para trabajar sobre el balón en el cual va montado. De ahí que hoy por hoy la recomendación puede ser usar un Dry-Seal largo, y si no lo tenemos habrá que pelearlo por tener un Dry-Seal u otro similar. Y supongo que tampoco tienen disponibilidad del aparente nuevo sistema de Commander, que en el fondo permite subir la Sapien cubierta dentro de una cápsula. Pero No. el no tener ese material, te obliga a ti te exige a ti a sufrir, a exigir claro. tus habilidades y tus recursos y tu creatividad, y al final nos ponemos más canosos y sudamos la gota gorda por obtener un resultado como el que tuvieron. Yo creo que vamos a terminar en un futuro, quizás a mediano plazo, haciendo como lo hacemos con los ductus, que uno, según la morfología del ductus, escoge el dispositivo que le corresponde. Sí. Aquí va a ser igual, según la anatomía, las cirugías previas, los diámetros, vamos a escoger la válvula que más nos convenga. Pero hoy por hoy tenemos limitación en ese sentido. Una pregunta general, excelente comentario, Pancho. Una pregunta general que me surge, no específicamente de la complicación tuya, Ricardo, pero veo que todas las presentaciones de ustedes, tanto de José Luis como de María Jesús, ustedes
hacen el pre-stenting con Andra Stent. En esta parte del mundo, en Sudamérica, sobre todo en Argentina, el stent más popular es el CP Stent. De 60 milímetros ya lo tenemos con 10 SIG que se pueden estentear esto. ¿Hay alguna preferencia de ustedes o alguna explicación del uso rutinario de Andra Stent sobre CP Stent? ¿Tiene alguna ventaja o es solo por disponibilidad? No, yo, vamos, si me permitís, a ver, a mí el Andra Stent me sigue pareciendo el stent de elección para tractos de salida grandes, sobre todo cuando estás trabajando con más de 28 milímetros de tallaje, porque tiene un comportamiento con celdas abiertas que se ancla. El CIPI, desde luego, tiene que ser un CIPI de 10 ZIG, porque, y el 10 ZIG lo puedes llevar como mucho hasta 30, con un perfil de entrada también mayor. Yo me parece que el CIPI, si lo puedes poner, tiene una ventaja, que es que es mucho mejor hacer un procedimiento con un CIPI en un procedimiento único, el CIPI con la válvula, porque tiene una superficie más lisa, pero sin embargo, en tractos de salida pulsátiles entre 29 y 30, yo creo que es más seguro el Andra. Pero el Andra tiene una desventaja, que es que tiene una superficie irregular interna que puede chocar con tu delivery y puedes mal posicionarlo. Pero esa es la razón. Tenemos CIPI de 10 ZIG, yo creo que en La Paz tiene mucho más experiencia que nosotros. A mí el Andra siempre me ha funcionado cuando trabajo con tractos de salida grande y contestando también a Pancho, yo creo que lo que tenemos también es que optimizar el material que tenemos. Estamos siendo muy precavidos en hacerlo en un procedimiento, no en prestentar. Siempre estén. Que tenemos que seguir. Nosotros sí ponemos CP, Alejandro, ponemos el CP 10 ZIG. Bueno, lo dejamos aquí y seguimos, ¿no? Sí. Venga, pues vamos ya con el siguiente caso y si no me equivoco es el doctor Marco Antonio Alvarado del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba el que nos va a presentar el siguiente caso. Bueno, primero muy agradecido por la oportunidad de presentar el caso. Yo, de parte del Hospital Reina Sofía, muy agradecido con mis tutores, vamos a presentar este caso de un implante transcatéter de una válvula Edwards. Se trata de una paciente que tiene 43 años actualmente. Para quitar este. Acá. Bueno, tiene 43 años, tiene un antecedente de un VIH controlado, con una dislipidemia y como un antecedente más importante, una estenosis pulmonar congénita con una CIB subaórtica y una CIB muscular. La paciente tiene un antecedente que nos quedaba un poquito, que no tenemos ningún reporte de haber tenido una cirugía. Un segundo para quitar esto de acá que me está estorbando la vista. Así. Tenía un antecedente de una cirugía en el que se le había reportado al nacer un banding y además un cierre quirúrgico de la CIB subaórtica con una prótesis biológica en posición pulmonar. Sin embargo, no tenemos ningún reporte de esto. Y la situación actual, ya más de 40 años después, es que la paciente tiene una estenosis pulmonar moderada con una insuficiencia severa y una CIB muscular residual. La clínica con la que se presenta es una disnea que tiene un grado funcional 2-3, o sea, ha progresado, se ha deteriorado de grado 2 a grado 3, y un ecocardiograma que en principio el lado izquierdo no tenía problemas, con un ventrículo derecho hipertrófico, no estaba dilatado, con una función sistólica aquí impresionada conservada, se corrobora que tiene una CIB muscular con un cortocircuito izquierda-derecha y un gradiente transvalvular pulmonar de 45 pico y un gradiente medio de 24 con una insuficiencia severa. Y se le había hecho una prueba de consumo de oxígeno donde tenía una capacidad funcional limitada y, bueno, pues nosotros lo que empezamos haciendo fue haciendo un cierre del defecto de la CIB muscular, se hizo un implante, como se puede ver a la izquierda es donde está el prediagnóstico o el diagnóstico, se colocó un implante de 6 por 7 milímetros y con un excelente resultado final. Posteriormente, unos meses después, alrededor de unos 6 meses, pues vamos a la parte de la válvula donde tenemos una anatomía que en la tomografía nos describe una zona del anillo y valvular pulmonar que tiene una zona calcificada ahí importante y un anillo que mide de 20 a 21 milímetros. Nosotros, tomando en cuenta esta información y, bueno, además tiene una dilatación postestenótica, tomando en cuenta esta información, vamos a hacer el procedimiento y en el diagnóstico pues vemos una anatomía un poquito particular ahí en la salida del tracto de salida derecho, con una insuficiencia marcadamente importante y severa y que tiene un gradiente pico-pico de 24 milímetros entre el ventrículo y, bueno, el gradiente transvalvular.
Lo que hacemos inicialmente es tomar un stent Bigraph de 24 por 48, se hace la dilatación, vemos en la imagen del centro que pues parece que ya tiene una falta todavía de expansión y por lo tanto usamos un balón un poquito más grande, unos 2-4 milímetros más grande, y hacemos una postdilatación. Sin embargo, la imagen acá lo que nos deja es que el stent no parecía estar bien ajustado al tracto y a la estructura. Hacemos la postdilatación y aquí es donde empezamos a ver el problema y a darnos cuenta. Si nos damos cuenta, tenemos en la imagen acá de la izquierda una marca radiopaca, que es una marca calcificada donde está la reglita y una posición inicial del stent antes de hacer la postdilatación. Vamos a hacer la postdilatación para tratar de mejorar la posición y vemos que el stent empieza a migrar hacia el tracto de salida, que fue lo que nos estuvo preocupando, y al ya deslizar el balón y tratar de sacarlo, nos damos cuenta que hace una migración muy marcada y definitiva, que es lo que nos pone a preocuparnos. Y además se nota ahí que la parte más inferior del stent está en la parte del infundíbulo y hasta se ve su pulsación, ¿verdad? Aparte, después de la migración definitiva, pues lo que hacemos es mantener la guía, mantenemos todo el sistema, metemos un nuevo Bigraph, en este caso uno de 24 por 37, lo colocamos en una posición más alta y tratando de subir un poquito todo el material para tratar de tener una mejor posición, y logramos pues posicionar mejor ambos stents, quedando mejor posicionado a nivel del tracto de salida. Y posteriormente a esto ya logramos implantar, lo que hacemos es una válvula de Edwards en posición invertida y en realidad con un buen resultado en el gráfico. Como pueden ver en el lado de la izquierda, ahí donde se está haciendo la dilatación, en la parte inferior todavía vemos que está un poquito expandido, entonces lo que hacemos es hacer una postdilatación con el stent migrado, que es el que está en la zona más inferior, y le añadimos un poquito más de volumen, unos 4 cc, que nos da un diámetro aproximado de 33 milímetros, acortando el stent, pero dándole más diámetro y dejándolo mejor posicionado a nivel del tracto de salida. En la posición acá, en la imagen de la izquierda, es el stent después del implante de la válvula, previo a la optimización, y en el lado, en el centro, está pues el stent ya colocado con la postdilatación y su acortamiento, pero ya sin insuficiencia, y pues en realidad ha quedado muy bien y sin un gradiente valvular en realidad significativo. Acá nosotros pues se le dio un seguimiento a la paciente a los 2 años. La paciente ha permanecido con una clase funcional 1, muy buena condición general, y en el eco de control, el lado izquierdo perfecto, con un gradiente transpulmonar de 24 milímetros, y el cerebro estaba en 45 y sin una insuficiencia pulmonar residual. Aquí parte pues, de lo importante, como una conclusión más importante, es que el optimizar el análisis y la cuantificación de las medidas estructurales en el planeamiento previo a la intervención hubiera sido una clave importante. Tenemos una información del TAC que nos hizo fallar en las medidas adecuadas del stent, y pues por lo tanto nos ha migrado hacia el tracto de salida, y hubo que hacer la recolocación, el ajuste con el otro Bigraph, y al final implantar la prótesis. Por dicha, todo ha salido perfectamente. Pues enhorabuena, la verdad es sí, que bueno, bien bonito. Muy elegante, ¿no? La solucionado. Muy bien. ¿Algún comentario queréis hacer? Una cosa, ¿no os da miedo dejar tanto stent en el ventrículo derecho? Lo digo por las arritmias, que hemos tenido ya algún caso así. Bueno, no lo sé yo cuál será tanto la experiencia acá de esta parte de las arritmias. Sin embargo, por lo menos acá el stent ya se había migrado, quedó en esa posición, y más bien lo que hicimos fue, antes de que terminara migrando más, recolocar el otro stent y ponerlo mejor, y por lo menos con esta paciente no tenemos ningún reporte de arritmias o problemas, y no tengo yo al momento reportado ningún caso acá. Sí, entonces, siendo que no ha tenido, es probable que haya suerte, pero porque lo suelen tener precozmente, después de que cuando un stent se mete un poco en el infundíbulo, sobre todo si hay escaras y son falots con cicatrices, hay que tener mucho cuidado. Nosotros, de hecho, lo que hacemos es un estudio electrofisiológico y una evaluación de sustrato antes de implantes de válvulas pulmonares en falot. Esto iba a preguntaros, porque ¿cuántos estáis haciendo una evaluación previa y evaluación del sustrato? ¿Cuántos estáis haciendo? Nosotros sí. También hacer... Es algo complicado. Nosotros poco. Estamos haciendo
es un poco debatible porque al final es un procedimiento más. A veces intentamos hacer el estudio electrofisiológico el día del tallado y luego hacer en otro procedimiento el implante. Lo que no está claro es la rentabilidad y hay mucha polémica. O sea, puedes inducir arritmias que no son las que tienen en pacientes que no han tenido nunca una arritmia ni en un holter de un mes. Pero bueno, es un tema muy debatido. O sea, en el último CSI estuvo María y bueno, los americanos lo hacen. En Europa es más discutido. Hay gente que lo que hace es ablacionar siempre el istmo, si lo hay. Y bueno, como digo, supone para el paciente un procedimiento más. Pero bueno, es cierto que antes de poner sobre todo stents que quedan colgando en el tracto de salida, que luego va a ser más difícil hacer esa ablación, bueno, pues esa forma nueva de stentar que vamos a tener o de poner válvulas autoexpandibles que puedan asomar, igual nos obliga a plantearnos más el tema del estudio electrofisiológico previo. En este caso parece que es la válvula, es al revés de lo que hacemos muchas veces, que ponemos stent en ramas y de ahí colgamos la válvula. Aquí está al revés. La válvula es la que está sujetando los stents. Bueno, en principio nosotros creímos que teníamos una duda con la información de la cirugía y si tenía una válvula, que nosotros creímos que tenía una válvula puesta ahí desde previo. Pues al final, en realidad, teníamos información del TAC un poco confusa y pues nos pasó lo que nos pasó Claro, sí, además está muy bien resuelto. Tenemos que seguir, queridos amigos, así que vamos a dar paso desde México al cuarto caso, que es el del Centro Nacional 20 de Noviembre, Ciudad de México. Es el doctor Marco Antonio Padilla Castro. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de presentar este caso. Vamos a presentar un caso de una colocación de válvula Melody, el cual, para entrar un poquito en contexto, es un paciente que lo intervenimos para la colocación de válvula Melody a los 10 años, pero realmente lo conocemos desde su segundo día de vida, en el 2011, con diagnóstico de tetralogía de Fallot extremo, con una estenosis pulmonar crítica y un conducto arterioso permeable, con saturaciones entre 60 y 69% cuando recién lo conocimos. Antecedente de una valvuloplastia pulmonar fallida porque tuvo como complicaciones una perforación miocárdica, un tamponaje cardíaco que se resolvió en el mismo procedimiento con drenaje de la colección ahí de sangre, se autosella y decidimos no seguir avanzando en el procedimiento, se deja unos días para vigilarlo en la terapia neonatal. A los 20 días se vuelve a meter a un procedimiento de una valvuloplastia pulmonar en el cual se logra hacer una valvuloplastia con un balón coronario 4x20 milímetros y una rehabilitación de la vena femoral, puesto que en el primer procedimiento se observó que había una trombosis y estenosis de la vena femoral izquierda hasta la altura de la vena renal. Posteriormente se hace la valvuloplastia, como lo comento, a los 20 días y se queda un gradiente residual de 35 milímetros de mercurio. Tuvo una estancia intrahospitalaria pues algo prolongada, algo complicada, con algunas infecciones por ahí. A los 11 meses de edad se realiza la corrección total con infundibulectomía, ampliación del tracto de salida del ventrículo derecho, sin preservación pues, de la válvula pulmonar, sin complicaciones de esa cirugía. Se egresa posterior con una estancia también algo tórpida, una evolución tórpida, y se logra egresar. Desde el 2012 hasta el 2019 se le dio seguimiento a la insuficiencia pulmonar por medio de la consulta externa. Cae la pandemia en el 2020-2021 y este paciente lo volvemos a valorar en julio del 2021, en donde el ecocardiograma nos refiere a una insuficiencia pulmonar pues severa, con una vena contracta de 14.2 milímetros y una estenosis leve con un gradiente máximo de 10 milímetros de mercurio. En octubre lo decidimos meter de ese mismo año, en el 2021, por un cateterismo vía yugular para test de compresión coronaria, el cual fue pues negativo con anatomía favorable, y pues una vía yugular pues favorable también con 10 milímetros de diámetro para pues pensando en la colocación de válvula percutánea y con un prestending.
Aquí en este cateterismo se observó que tenía trombosis bifemoral severa, no teníamos un acceso adecuado por vía femoral, por lo cual se lleva a sesión médico-quirúrgica y se acepta para colocación de la válvula vía percutánea, con acceso por cuello nuevamente, pues no había camino por las venas femorales. A continuación, pues vamos a ver el cateterismo que se realizó en junio de este año, donde se hace el acceso por vena yugular desde derecha, vía ultrasonido se hace la punción sin ninguna complicación. Inicialmente se coloca un introductor 7 French y se hace el acceso femoral arterial con un introductor 5 French, por el cual solamente estuvimos monitorizando TA y se realiza una coronografía. Ahí se puso un introductor 5 French y por el cual utilizamos catéteres bajo calibre también. A continuación, pues vemos cómo ya procedemos al prestending. Se utiliza el sistema de Bill, inicialmente 14 French por 85 centímetros, y se asciende un understand, para que corran todos los videos, sobre un balón in balón 24 por 55, en donde vemos se localiza bien la zona donde se iba a liberar. Se decide hacer una liberación controlada por medio de la guía, bueno, de la camisa, perdón, ir liberando, pelando poco a poco el stent y ir insuflando el balón. Posteriormente se ve que queda la cintura a nivel del anillo pulmonar, por lo cual se decide meter un Maxi LD 16x40 para realizar pues una dilatación de la parte proximal del stent mucho mayor y romper esa cintura. Aquí vemos en estas angiografías cómo queda ya un stent en la parte proximal mucho más amplio, con un Maxi LD 16x40, y procedemos a ascender la válvula Melody sobre un sistema ensamble 22. Y estas angiografías, bueno, estas imágenes, estas proyecciones son importantes porque aquí se ve cómo se estuvo batallando desde el stent. En el stent no tuvimos las imágenes no se grabaron estos ascensos, pero aquí se ve cómo se estuvo batallando por medio de la guía. No teníamos un ascenso adecuado, fue unos pasos medio complicados en ese sentido de que no teníamos un adecuado ascenso de la guía, teníamos que jalar la guía, ascender la válvula, y se ve cómo se excede un poquito ahí las vueltas por la presión que hacía la guía desde el atrio hasta el ventrículo. Batallamos un poco, pero logramos ascender la válvula hasta el landing zone, y vemos cómo posterior allá ubicarlo, tenemos una adecuada posición de la válvula con una adecuada posición del stent. Posteriormente hacemos algunas angiografías donde corroboramos la competencia de la válvula Melody. Se hacen algunas angiografías en el ventrículo derecho para ver la competencia de la válvula tricúspide también, unas aortogramas donde vemos el no compromiso de las coronarias, y se da por terminado tras un procedimiento largo en donde tuvimos un sangrado total de 300 mililitros, tiempo de fluoroscopía algo prolongado y una dosis total de heparina de 75 unidades por kilo, con un aparente resultado favorecedor para este paciente, por lo cual se da por terminado y se egresa el paciente de la sala de hemodinamia. Aquí viene la complicación que pues tememos y que se empieza a desencadenar, y nos damos cuenta ya en la tarde. A las 5 de la tarde se recibe en piso aún con somnolencia, poca reactividad de estímulos
las pupilas isocóricas, normoreflécticas, y se atribuye a los efectos de la anestesia como tal. A las 22 horas anestesia va y valora porque el paciente seguía igual con somnolencia, poca reactividad, pero lo refieren como pues que no había muchas alteraciones como tal neurológicas, por lo cual se lo siguen adjudicando a lo de la anestesia. Neurología valora que no es necesario ningún estudio diagnóstico ni intervenciones. Vascular, mejora clínica. Cabe aclarar aquí que cuando terminamos el procedimiento hacemos algunas angiografías en los accesos venosos que se utilizaron por cuello, donde vemos que están íntegras, no hay ningún compromiso, no se observa ningún trombo ni nada. A las 5 de la mañana ya del día siguiente presenta deterioro neurológico, disminución del Glasgow en piso. Dígame. Es que lleva en este momento 9 minutos. Ya estamos terminando. Se hace por indicación una tomografía por la disminución del Glasgow y a las 8:30 se decide intubar porque ya el consciente del estado de alerta no es permisible continuar vigilando. Aquí tenemos el estudio de tomografía que se realiza, que me gustaría que lo vieran, donde solamente en este reporte de tomografía se reporta como tal una disminución de la sustancia gris blanca y hipodensidad cortical en hemisferio cerebral izquierdo, correspondiente al territorio de la arteria cerebral media, asimetría de los sistemas supratentorial, sin perfusión en la zona frontal derecha e izquierda. Entonces, lo temido, las alteraciones lo consideramos aquí otras de las vistas o cortes de la tomografía, y se decide pasar a una descompresión por neurocirugía, donde se reporta un volumen de sangrado del 60% del volumen circulante. Aquí está la tomografía posterior a la craniectomía, donde se reporta un aumento de la zona de infarto y se considera que ya no es candidato a pues otra intervención quirúrgica. Por parte se hacen algunas valoraciones de vascular donde se corrobora que no hay nada de disección aórtica. Por medio de angiotac se corrobora la integridad de los vasos supraórticos, y aquí algunos de los laboratorios donde vemos que previos al... Es que llevamos 10 minutos ahora ya. Ok, gamografía de la perfusión cerebral, tal cual, sin irrigación, y el paciente muere el 12 de junio, aproximadamente 9 días posterior. Conclusiones, pues el paciente se enfrenta a la complicación más temida de todos nosotros, que es la muerte. La sustitución valvular, bueno, la mayoría de nosotros tememos a otras complicaciones, y como conclusión, aún sin considerar el punto de vista previo, no pudimos encontrar la etiología desencadenante de esta complicación en nuestro paciente. No sé si alguien tiene alguna opinión. ¿Dudas? Tenemos tiempo para un comentario. La verdad es que es muy impresionante, ¿no? El caso. Yo cuando lo revisé, pues no sé si el procedimiento fue bastante prolongado, como tú dijiste. ¿Tenéis alguna política de control de ACT intraprocedimiento, especialmente cuando se prolongan estos, o qué pauta de heparinización seguís cuando se prolongan? Lo que pasó ese día, el equipo del ACT no estaba funcionando. Sí, tomamos ACT en algunos pacientes que con tiempo prolongado, pero ese día tratamos de tomar ACT y no estaba disponible el equipo, no estaba funcionando, entonces nos los llevamos así con cautela solamente de las dosis de heparina. Muy bien. Vaya. Pues nada. Muchas gracias. Pues gracias por compartirlo, sobre todo. Sí, ¿no? muchísimas gracias por compartirlo. La verdad es que sí. Solo me gustaría preguntarles a ustedes si han visto reporte de algo parecido, porque en nuestro caso, en el que trabajamos solo no se oye bien. Pues evolucionó muy no te rápido. oímos. ¿Se ha visto esto con antelación? Es que no te hemos oído, perdónanos.
De todas maneras, Ya, solo la pregunta de si ustedes han tenido referencia bibliográfica o algún caso parecido a este desafortunado caso que tuvimos aquí. Realmente no. Cabe aclarar que solamente se tuvo acceso derecho y la manipulación del lado izquierdo pues, no fue como tal. Y toda la complicación, pues al parecer fue un evento isquémico. La única cosa, tenía algún foramen oval. Foramen oval, sí. Es que tenemos que seguir, porque si no se van a quedar algunos de los casos fuera. Sí. Yo creo que fuerzas el foramen oval con las maniobras de intentar avanzar una vaina gorda y a veces es a través del foramen oval donde se produce una embolia, incluso trombos de las propias vainas cuando son casos prolongados. Nosotros nos ha pasado en algún caso, no con ese outcome, pero sí de tener embolizaciones por fenestraciones que son pequeñas, pero al final acaban en el cerebro. Muchas gracias, María Jesús, por el comentario también. Y tengo el placer de presentar a mi buena amiga, la doctora María Álvarez, que creo que nos va a presentar un caso bien desafiante desde el Hospital Ramón y Cajal. Cuando quieras, María, un placer tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale. Bueno, pues yo voy a presentar 2 pequeños casos de implante de válvula pulmonar percutánea en tracto de salida piramidal. Y me planteo si realmente es algo que es factible o si estamos abocados al fracaso. Voy a ser muy breve en la presentación de los casos y voy a ir directamente a lo que es la hemodinámica. Bueno, la primera es una mujer de 37 años que tiene una estenosis pulmonar congénita que se interviene con 18 meses de un parche intracelular y además tiene estenosis de las ramas pulmonares que se tratan con stents. Entonces llega ahora mismo en este momento con las estenosis de los stents de las ramas pulmonares que se había puesto con 14 años y ahora tiene 37 y una IP severa con una dilatación y disfunción del ventrículo derecho. Y cuando llegamos al laboratorio de hemodinámica nos encontramos que tiene con esta angiografía, ¿no? Tiene un tracto de salida que correspondería al tipo piramidal con una zona más estrecha de 10 milímetros y luego la zona más caudal, digamos, medimos 22 milímetros en la zona donde pensamos trabajar con la idea de hacer un implante valvular percutáneo y más ancho hacia abajo del tracto de salida. Entonces, bueno, lo primero que hacemos, ¿no?, es intentar liberar las ramas para, pues, que si queremos poner sobre todo la guía en la rama izquierda, pues intentar aumentar ese calibre. Las ramas distalmente, la derecha medía, o sea, ahora mismo los stents miden como unos más o menos 10 milímetros o incluso menos, como la zona más estrecha del tracto de salida distal de la bifurcación, y distalmente la derecha medía unos 12 milímetros y la izquierda llegaba a 16-18. Entonces decidimos dilatarla y fuimos simultáneamente con los balones, con balones PowerFlex de 12, uno cada rama, y hicimos una dilatación simultánea. Y luego, como queríamos querer más espacio en la rama izquierda, pasamos del 12 al 16. Y esto no fue intencionado, esto es pues, como lo que venimos hablando todo el rato, porque si el 14, como tenemos poco material en las salas de hemodinámica infantil, si tú has usado el 14 el día anterior, pues el día siguiente ya no lo tienes. Entonces fuimos a un 16. ¿Y qué pasó? Pues que se nos rompió, se nos enganchó aquí tuvimos una pequeña disección justo en el origen de la rama izquierda relacionada con la dilatación del stent. Entonces, bueno, pues nuestra primera idea fue, bueno, pues vamos a taparlo con un stent recubierto, enrasado en esa zona para no ocluir la rama derecha. Y eso fue lo que hicimos, implantamos el stent y bueno, pues quizás no quedó tan enrasado como queríamos, pero bueno, sí que parece que se enganchó en la zona de la bifurcación, que era la zona más estrecha. Y bueno, hicimos una pequeña angio donde vemos que la disección está, digamos, parcialmente resuelta porque sigue entrando flujo. Bueno, pues vamos a dilatarlo un poco más, ¿no?, para ver si con el stent recubierto podemos fijarlo un poco mejor y tapar ese paso de flujo. Bueno, pues dilatamos un poco más y parece que el stent baja un poco, ¿no? Hay un poquito más de distancia. Bueno, vamos a dilatarlo un poco más para terminar de fijarlo bien, porque aquí tenemos un hueco que podemos tapar. Y bueno, pues todo lo que conseguimos dilatando más fue que el stent poco a poco se fuera cayendo hacia el ventrículo derecho, hasta que el diseño empezó a cabecear en el ventrículo derecho. Y bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a pensar tranquilamente y tuvimos una idea, ¿no? Vamos a implantar un segundo stent distal al primero, pues con idea de fijarlo, ¿no? Pues como han hecho los compañeros antes con la válvula, pues nosotros lo fijamos y bueno, pues parece que queda en su sitio. No en el sitio exactamente donde queríamos, porque claro, al ir con un balón en la zona estrecha, pues no conseguíamos aumentar el tamaño y intentamos dilatarlo igualmente, cayendo exactamente en el mismo error
con el primer stent, que es, digamos, como el balón Atlas no era capaz de dilatar la zona estrecha, con lo cual el balón cada vez iba cayendo más para abajo. Y esta paciente pues tuvo que ir a quirófano, donde ellos le hicieron el recambio valvular. Y bueno, pues habiendo aprendido con este caso, nos enfrentamos más adelante a un caso muy parecido. Una paciente de Fallot que tenía también operada con un parche transanular, con una IP libre y con ramas estenóticas con stent. Esta paciente además tiene estenosis también en el origen de ambas ramas, en la parte que no está cubierta por los stents, y tienen pues la parte más estrecha de 15 y la parte más caudal del tracto de salida pues medía en torno a 26 y de ahí para abajo pues bastante más. Bueno, pues lo primero que hicimos otra vez fue dilatar las ramas. Esta vez sí que parece que elegimos bien los balones o que teníamos balones de todo tipo y no tuvimos ninguna complicación con la dilatación, es una dilatación simultánea para que no entorpecer con un stent el otro lado. Y bueno, decidimos realizar, o sea, hacer una landing zone para la válvula. Esta vez, como ya habíamos aprendido del anterior, dije, pues bueno, pues ¿cómo fijamos bien el stent? Pues lo colgamos desde la rama izquierda hacia el tracto de salida. Entonces lo implantamos con un bip de 16, que era lo que a priori parecía que nos permitía la rama proximal, que luego vemos que la rama distal es mayor y pudimos aumentar bastante más el calibre. Y bueno, pues seguimos dilatando. Las ramas en principio con balones de 16 y 18 milímetros y la parte más caudal con balones de hasta 20. Y vemos que si dilatamos la rama izquierda con la guía en la rama izquierda, solo conseguimos dilatar en la parte caudal la parte más derecha del stent. Con lo cual lo siguiente que hicimos fue colocar una guía en la rama derecha, pues con dos objetivos: aumentar el flujo hacia la rama derecha y con esta parte, con la parte más trasera del balón, ir apegando el stent hacia el tracto de salida derecho. Y aquí, bueno, más o menos se ve cómo queda el círculo después de haber pasado el balón, cómo queda para el paso de flujo, o sea, el agujero de paso de flujo hacia la rama derecha. Que muchas veces no lo hacemos porque es simplemente más una cuestión estética que funcional, pero en este caso sí que nos venía bien para, digamos, pegar mejor el stent al tracto de salida. Entonces, bueno, así fue como nos quedó. Y bueno, aquí ya llevábamos horas de cateterismo, con lo cual decidimos poner la válvula en un segundo tiempo. Y el segundo tiempo también nos dio tiempo a pensar un poquito más en posibles complicaciones y decidimos que lo primero que teníamos que hacer otra vez es dilatar. Nos armamos de paciencia y dilatamos con balones de 18 y 20 la zona de las ramas, y nos interesaba ampliar sobre todo la zona más estrecha para evitar eso, que al poner la válvula nos la trajera hacia atrás, y además dilatar la zona más próxima del tracto de salida para que quedara bien pegada a lo que es el tronco pulmonar y que no hubiera un leak residual. Y bueno, pues así nos quedó. Después de las dilataciones, que parece otro tracto de salida, ya es la forma piramidal, prácticamente la ha perdido. Y aquí vemos cómo quedó la válvula, que quedó muy bien, salvo con ese pequeño leak paravalvular, que bueno, que realmente es un anecdótico. La paciente es un mínimo leak, la paciente está muy bien, el leak se ha ido reduciendo con el tiempo. Entonces, bueno, pues ¿qué hemos aprendido con estos casos? Como se ha repetido ya varias veces durante la tarde, hay que tener disponible el material adecuado, además de elegirlo bien. O sea, si no tengo Dry-Sear, igual no debería poner una válvula. Si no tengo ACT, pues igual debería buscar otras formas. Y si no tengo el balón disponible, pues igual debería poner el procedimiento. Y esto lo hemos mejorado desde que hacemos a casi todos los pacientes les hacemos un TAC previo. Y ahí podemos estudiar mejor la anatomía y pedir el material que queremos más adecuado con las medidas del TAC. Segundo, fijar bien los stents. En un tracto piramidal, pues lógicamente se me va a caer un stent. Es que ahora cada vez que lo pienso lo veo más claro, pero si tengo bien fijado la rama izquierda, por más que yo dilate aquello, ya no se me va a caer. Ampliar adecuadamente las zonas más estrechas, porque luego no solo el stent, sino la válvula tampoco se puede caer. Y bueno, pegar bien las paredes al tracto de salida para evitar esos leaks. Y bueno, pues con todo esto la respuesta a si estamos abocados al fracaso es que probablemente que no, que son factibles, pero eso estudiándolos bien y eligiendo muy bien los casos. Y nada más. Muchísimas gracias. Muy bien, María, muy bonito, la verdad. Muchas gracias. A mí me encantan los tractos de salida piramidales. Me parece que, como dices tú, es un procedimiento bastante engorroso, pero que con el material adecuado, si armas bien el armazón, puedes poner una Melody con una folded, acortándola, y la verdad es que a mí me gusta, me parece ese tipo de tracto piramidal, no el inverso. Pero vamos, el segundo caso es espectacular.
Hemos hablado antes del tema de los diámetros y de las válvulas, pero no hemos hablado y de los tractos, pero no hemos hablado del problema de las longitudes de los troncos pulmonares, porque también hay troncos pulmonares que son muy cortos, ya no solamente la forma y el diámetro. Los diámetros, los tractos cortos, no sé qué os parece, pero es un problema añadido, ¿no? Sí. Sí, te digo que con la Melody doblada nosotros hemos tenido muy buen resultado en casi todos los pacientes, porque se adapta en forma de cono. Ya sabes que la Melody funciona aunque esté distorsionada, pero efectivamente es así, como dices. Bueno, en este caso la Sapien, pusimos una Sapien porque, bueno, era 23, igual podía haber puesto una Melody, pero era por el tamaño, por la fuerza real, que se adaptaba muy bien a lo que habíamos construido. Es más corta también que la Melody. Pues muy bien. Muy bien, María. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Pues vamos, nos quedan 2 casos, ¿no? Y venga, casi ánimo, lo mismo y lo tenemos ya. cumplimos el horario y todo. Federico venga, está como un guardia Tenemos que civil. llegar a tiempo para hacer el sorteo. La votación. Venga, vamos. Claro, venga, pues el siguiente, el doctor Luis Andrés La Laguna del Hospital La Fe de Valencia, que creo que ya estaba montada su presentación, ¿verdad? Hola, buenas, ¿me oís bien? Sí, se te oye y se te ve. Vale. Nada, por problemas informáticos yo no la puedo pasar desde el hospital, que no me quiere correr los vídeos, entonces ya ha quedado que me pasaréis vosotros la presentación, yo la voy comentando, si os parece. Vale. Fenomenal. Muy bien, Luis Andrés. Pues, la tenéis, Antonio, igual la tienes tú, la puedes poner en grande, que nosotros no podemos manipularla. Bueno, ¿veis ya la primera diapositiva? Antecedentes clínicos. ¿La veis? Sí, la vemos, Luis Andrés, sí. Nada, se trata de una mujer de 57 años que nació con una transposición de los grandes vasos, con CIV y estenosis pulmonar. Con intervenciones previas, un calor tausin izquierdo a los 3 años, un derecho a los 12 y un rastrilla a los 32 años de edad. En las resonancias y en la eco transtorácica lo que se veía en esta paciente era una estenosis severa del injerto con una dilatación y una disfunción sistólica moderada severa del ventrículo derecho, con un gradiente que se estimaba en torno a los 108-110 milímetros de mercurio. En el TAC, previo a nuestro cateterismo, se nos informaba con un conducto pulmonar external a 1 milímetro de la arteria maria izquierda, con un engrosamiento irregular de su pared que provocaba una estenosis con diámetros mínimos de la luz alrededor de 8 milímetros. Las coronarias salían de los senos correspondientes, pero se veía una arteria marginal de derecha que se localizaba entre el conducto y la red aórtica. La paciente requería un estadio funcional 2-4 para el esfuerzo y con una limitación moderada en su capacidad física, con palpitaciones ocasionales. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, nada, simplemente comentaros que nosotros aquí en nuestro hospital normalmente los tratos de salida, antes de tratarlos, aparte de ver el informe y el TAC hecho por los radiólogos, los analizamos con el software Dimension, ¿vale? Que tiene un módulo específico para el trato de salida del ventrículo derecho. ¿Podemos ir a la siguiente? Entonces, analizando sobre todo lo que a mí más me suele preocupar, que es la relación de las coronarias con el conducto que vamos a tratar, pues nos encontramos con que había una marginalita que no parecía muy grande, una marginal derecha, pero que pasaba efectivamente entre la aorta, entre el seno dorsal derecho y el conducto clasificado, y pasaba además muy cerca del conducto. ¿Podemos ir a la siguiente? Entonces, en las simulaciones angiográficas del software pues nos salía exactamente lo mismo. Siguiente. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Entonces, cuando hacíamos las simulaciones de cómo nos iban a quedar cómo se iban a quedar la melodía puesta en este caso y los estén que íbamos a poner para hacer el andamiaje, pues presumiblemente íbamos a comprimir esta marginal. Aunque no parecía más muy grande, pues hombre, la que da un episodio arrítmico o un infarto procedimiento. Y entonces, pues, fuimos tomando poco a poco medidas para prevenir esta circunstancia. Pasamos a la siguiente.
Nada, pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, pues anestesia, nosotros sí que decimos el procedimiento con anestesia general, previendo posibles complicaciones. Y bueno, este es el estudio geográfico previo, tanto pulmonar como coronariográfico, donde pues, efectivamente se ve que la coronaria aparentemente, la coronaria izquierda está lejos del conducto, ¿vale? Pero la derecha, que podéis ver que hemos pasado ya un par de guías, una guía en una rama marginal aguda, una guía distal en la coronaria derecha, pues da la impresión de que sí que pasa muy cerca. Pasamos a la siguiente. Aguanto un poquito aquí sin activar el vídeo. Entonces, lo que hicimos fue dilatar el conducto con un valor Raynaud de 12 por 40 a 8 atmósferas. ¿Vale? Y entonces lo que se observa, si queréis ponerse el vídeo, que una primera marginal aguda, que se ve en la imagen superior izquierda, que es bastante pequeñita, se pierde con el inflado del balón. Miraros arriba a la derecha, que ya no se ve. ¿Vale? Con lo cual, lo que hicimos fue reposicionar una de las guías que habíamos dejado en la segunda marginal aguda en la primera marginal aguda. Pasamos a la siguiente. Bueno, dilatamos progresivamente el conducto con un alargo del corriente y, como medida de precaución, avanzamos un stent recubierto, farmacoactivo, de total Lonimus Sonix de 2x22 dentro de esa primera rama marginal aguda. ¿Podemos poner el vídeo? Entonces, si os fijáis, hemos puesto una guía en esa primera rama marginal aguda, se ve bien arriba a la derecha, ¿vale? Y pasamos un stent que dejaremos ahí posicionado en prevención de la margen previsible de oclusión de esa rama para intentar rescatarla hacia el final del procedimiento. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, empezamos a la imagen de trato de salida con el implante de un stent grado de 18 por 48, y es del vídeo. ¿Vale? Ahí estamos liberándolo en la imagen de la superior derecha, inferior izquierda, y ya plenamente liberado en la inferior derecha. Como era de prever, pues se pierde la rama marginal. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, posteriormente, pues dilatamos con el mismo balón a más presión el stent graft, y con la técnica del One Stick, que me enseñó el doctor Funfunelli, pues pasamos el catéter de ensemble con una Melody 22 sobre la que hemos limpado una resistencia 43 e implantamos dentro del stent graft previo a la isomorfia, con un buen resultado que podemos ver las imágenes. Bueno, vemos cómo ha quedado el graft y cómo implantamos en un One Stick en un solo paso la Melody y la escena abajo a la derecha. Pasamos a la siguiente. Era un gradiente residual mínimo entre el título derecho y arteria pulmonar. Podemos ver el vídeo. Y fijaros como arriba, por ejemplo, a la derecha, se ve la guía, pero no se ve la coronaria que se ha perdido. Posteriormente, fijaros cómo liberamos el stent abajo a la derecha dentro de la coronaria y se recupera el flujo de la coronaria. Pasamos al siguiente. Posteriormente, pues dilatamos ya con un balón convencional el stent farmacoactivo y el resultado final lo tenemos en el vídeo en el lado de la derecha. Era bastante pequeña la rama, pero tampoco era tan pequeña como nos pareció al principio. Pasamos a la siguiente. Finalmente, esta paciente, curioso, de forma un poquito inesperada, a los 2 meses, en una ecocardiografía de control en su revisión clínica, había recuperado completamente la función del ventrículo derecho y se encontraba en estado funcional no sobre 4. ¿Podemos ver el vídeo en su momento? No lo solemos ver esta evolución tan rápida, pero bueno, partíamos de una disfunción moderada severa y quedó con una función prácticamente normalizada. Y además pues, se prevenió un infarto que yo pienso que no hubiera sido tampoco especialmente importante, pero bueno, este caso simplifica un poquito la importancia de un exhaustivo estudio previo de la relación anatómica entre las coronarias y el trato de salida del ventrículo derecho que vamos a tratar
sea un conducto o sea un recto nativo de cara a prevenir posibles complicaciones en la misma. Y eso era todo lo que os queríamos contar. Nada, muy bonito, Luis Andrés. La verdad es que me sorprendió mucho la solución esta, que no era un poco más por la repercusión de perfusión miocárdica, preservar esa marginal por la posible sustrato arritmogénico, ¿no?, que podría crear la isquemia de... Exacto. De todas maneras, si hubiera sido una marginal más grande, pues en ese caso a lo mejor hubiera sido muy dinámicamente más, con más probabilidad más significativa, o no una primera marginal, sino una segunda marginal derecha, etcétera, o que riega el sistema de conducción, uno, dos, etcétera. ¿Vale? Es decir, es una estrategia a tener en cuenta siempre que nos encontremos sobre todo suelen ser con áreas derechas que tienen algún tipo de ramo que pasa cerca de los conductos. Muy bien, pues muchas gracias. Pues yo creo que pasamos al último caso que tenemos. Son todos interesantísimos, ¿verdad? Pues sería para quedarse aquí. Sí, está muy bien, la verdad. Sí. Pero bueno, el tiempo apremia y entonces pasamos al último para que nos dé tiempo luego a hacer bien el final. En este caso es Borja, del Hospital de La Paz. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización haberme dado la oportunidad de presentar un caso en este congreso que está siendo formativamente espectacular. Y bueno, mi caso se llama pesadilla en el tracto de salida de VD. Presentamos el caso de un varón de 27 años que como antecedentes personales tenía un síndrome de Dillor, un crecimiento intrauterino retardado y una hendidura velopalatina que fue intervenida en la infancia. Desde el punto de vista de la historia cardiológica, el paciente tenía una tetralogía de Fallot que fue intervenido con una fístula de valoctaucin a los 7 días de vida de 5 milímetros y posteriormente fue corregida a los 4 años de forma completa con una ligadura de la fístula, el cierre de la CIV y un parche transanular hasta la bifurcación pulmonar. Aparte, el paciente también tenía una escoliosis dorsolumbar muy importante que fue operada en varias ocasiones y que le generaba un patrón pulmonar severamente restrictivo y tuvo un brote psicótico en enero del 2012, pero que bueno, no volvió a repetir tras el ajuste de medicación. Nosotros conocemos al paciente porque es derivado a nuestro hospital tras ser desestimado en su hospital de referencia para evolución pulmonar por alto riesgo quirúrgico y cuando lo vemos el paciente pues está en clase funcional 2. Dentro de las pruebas complementarias que le realizamos tiene una placa de tórax que como vemos tiene una cardiomegalia importante, se ven los clavos de osteosíntesis. Desde el punto de vista electrocardiográfico tiene datos de sobrecarga de ventrículo derecho y en el ecocardiograma pues vemos que tiene un ventrículo derecho bastante dilatado con algo de disfunción límite. El anillo tricúspide está también dilatado pero no tiene una ITS severa y el tabique pues tiene un movimiento paradójico tanto por sobrecarga de presión como por las alteraciones electrocardiográficas y lo que sí llama la atención pues bueno es que tiene una IP muy severa y un tracto de salida muy dilatado. Entonces decidimos realizarle un TAC cardíaco al paciente para comprobar estos hallazgos y la verdad que la reconstrucción 3D se ve fenomenal y tenemos un tracto de salida muy dilatado que incluso llega a unos 45 milímetros. Entonces, bueno, ya estamos en el primer cateterismo, tenemos las angiografías basales, como vemos tenemos una oblicua derecha a la izquierda y una lateral a la derecha, y vemos que tenemos un tracto de salida muy pulsátil y muy dilatado, ¿no? Recordar, como dijimos anteriormente, que incluso llega hasta 45 milímetros en la parte inferior, y por este motivo decidimos usar una técnica de valvulación independiente de cada rama pulmonar para paliar la IP, ¿no? Entonces medimos en primer lugar la rama pulmonar derecha, vemos que el diámetro es aproximadamente unos 22 milímetros y en este caso lo que decimos en primer lugar es implantar un stent CP8SIC de 45 milímetros sobre un balón VIP de 24 milímetros. Lo que sucedió fue que en la siguiente inyección, una vez implantado el stent, se nos vino hacia el tronco pulmonar y ya una vez ahí lo que decidimos fue implantar ese stent donde estaba, justo en la rama pulmonar, pero protegiendo el tronco pulmonar con el balón y dejarlo implantado. Entonces, una vez pasado esto, lo que decidimos fue cambiar de estrategia, ¿no? Abandonamos la idea de hacer una valvulación independiente de cada rama pulmonar y nos decantamos por hacer un J-link desde la rama pulmonar derecha. En la imagen de la derecha vemos que intentamos pasar un stent Andra-Stent 57XXL sobre un balón VIP de 26 y vemos que nos pasó pues lo mismo que con el primer CP, ¿no? Al dilatarlo se nos viene todo el entramado del stent hacia el tronco pulmonar. En este caso, para solucionarlo, lo que se nos ocurrió fue pasar otro stent Andra-Stent, un segundín, pero más distal,
pero en esta ocasión subimos por la otra guía de alto soporte un balón que hiciera contrapeso para intentar que no se viniera hacia el tronco pulmonar, y en este caso la verdad que el implante fue bueno, se quedó bien apuesto, y como vemos en las imágenes, la verdad que los 3 stents se quedaron estabilizados y el resultado fue bastante aceptable, ¿no? Sí es verdad que llama la atención que hay algo de leak alrededor del stent y algo de IP, pero bueno, el resultado es bastante bueno. Pasados unos meses ya citamos al paciente para un segundo cateterismo con la intención de valvular estos stents, y bueno, en la primera angiografía lo que hicimos fue una angiografía de control para comprobar que los stents seguían bien posicionados, que no había hecho recoil, en principio estaba todo correcto. Se hicieron mediciones del entramado del stent para implantar la válvula, que son las medidas que tenemos aquí a la derecha, y lo siguiente que hicimos fue subir una guía de alto soporte, subir una dry seal, y en un primer momento, como comentamos anteriormente, implantamos un stent CP8 SIG, que la verdad que el diámetro era bastante corto. Intentamos pasar un stent CP 10 SIG de 60 milímetros e intentar abrirlo dentro del 8 SIG, pero como vemos, al intentar dilatarlo, pues la verdad que sigue haciendo cintura porque constreñía el 8 SIG, y se quedó como una cintura de 27 milímetros en la parte más estrecha. Por este mismo motivo subimos un balón Atlas de 30 milímetros y lo dilatamos lo máximo posible para intentar llegar al máximo diámetro posible de estos stents, y finalmente, como vemos en la angiografía de la derecha, implantamos una válvula Sapiens de número 29 con 3 cc de volumen adicional para intentar llegar al máximo diámetro posible, y la verdad que el resultado, pues bueno, fue bastante aceptable. Como vemos, no hay nada de leak periprotésico, y lo que sí tenemos de insuficiencia intraprotésica, perdón, pero lo que sí vemos es algo de leak periprotésico que aparece por la angiografía entre leve y moderado. Aquí tenemos una angiografía rotacional de resultado final, donde vemos lo que habíamos dicho, ¿no? Que no hay nada de fuga intraprotésica, y sí el leak este que hemos comentado. Y la verdad que el paciente, pues bueno, evolucionó bastante bien tras el procedimiento, se pudo ir a casa sin complicaciones. En la última revisión el paciente ya había estado en clase NIJA 1, incluso había vuelto a hacer sus actividades de la vida cotidiana. Y con lo que respecta al eco, la verdad que el derecho seguía dilatado, pero parecía que algo menos, y la insuficiencia periprotésica pues seguía viéndose en el eco, y por la curva de Doppler pues parecía pues, una IP moderada. Entonces, como conclusiones de este caso, la verdad que esto es un caso off-label que estaba rechazado para cirugía. En estos tractos de salida están dilatados, como hemos visto en las charlas anteriores, pues las dos opciones es hacer una valvulación independiente de cada rama o hacer una técnica de Jaylin, que fue lo que acabamos haciendo nosotros en nuestro caso. Hay que recordar que las ramas pulmonares, que son muy pulsátiles, sobre todo si no tienen estenosis o fibrosis, son muy complejas y pueden tener complicaciones como la que tuvimos nosotros en nuestro caso. Por esto es importante usar stents estas grandes que se puedan dilatar bien a posteriori, y es fundamental conocer técnicas para migración proximal del stent para intentar solucionar estos problemas, como comentamos en nuestro caso. La duda y el debate, para terminar, para nuestro caso, a ver qué opinan ustedes, es si pues sería factible cerrar el leak periprotésico con algún tapón vascular o algún otro tipo de procedimiento, aunque sí es verdad que el paciente pues, ha mejorado y está en clase de NIJA 1. Y muchas gracias, esto es todo. Pues nada, yo creo que es espectacular el caso. O sea, hombre, la única ventaja que teníais es que estaba rechazado para cirugía y podíais ser agresivos. Mi consejo personal es que no lo toquéis. Que el paciente está excepcional, es un caso con un resultado excepcional, haber resuelto una complicación bien complicada, y yo creo que el resultado funcional es excelente. En eso estamos. Yo pienso lo mismo que Sunsu, que a veces cuando haces tractos que son imposibles, aceptar algo de leak residual, si el paciente está bien, bueno, pues es un mal menor. Y lo único, yo he tenido también esta sensación, como el caso que ilustra María, los CPs son muy suaves, sus contornos para la aorta o para ciertas estructuras, pero se escurren más que los Andrasten. Yo tengo esa sensación. Sí, yo también, yo también. Es un stent muy bueno, pero en estos tractos nativos las patitas del Andra enganchan todo, pero también se enganchan a las paredes. Ahora, el caso precioso y muy buena idea lo de poner un balón detrás para que no se caigan las cosas. ¿No? Muy bonito. Pero a veces también con lo del Andra, o sea, que ponemos más CPs y no solemos, porque todo tiene su ventaja e inconveniente, María Jesús, porque también se enganchan y tal, los Andras, o sea que tenemos de todo. Sí. Oye, yo, aunque nos gustaría estar aquí discutiendo, sobre todo este caso, que es muy bonito para nosotros, pero yo creo porque que lo habéis hecho vosotros, claro. Tenemos que ir acabando. Bueno, claro que sí, Fede, claro que sí. Venga, ¿no? que lo estamos haciendo muy bien. Venga. A la votación de los casos, pasamos, ¿no? Mientras vota la gente, ¿le puedo hacer una pregunta al doctor Garay? Si está pero todavía... primero, pero espera un momentito, porque
a mí me gustaría que explicarais el sistema de votación para que mientras tú hablas, María Jesús... ¿Lo explicas tú, Fernando, o lo explico yo? Va a aparecer en pantalla ahora. Exactamente, hasta donde yo sé va a aparecer en pantalla y todo el mundo va a tener las distintas opciones puestas ahí. Tiene que simplemente clicar la opción del caso que le ha parecido pues, más didáctico o le ha impresionado más, o bueno, pues el que crea que se merece el premio de esta edición. ¿Vale? Así que... Venga, tienes 2 minutos, María Jesús. Ahí. Vale, mi pregunta para Francisco es en torno a la compresión coronaria con las válvulas balón expandibles. ¿Tenéis alguna experiencia en si las válvulas autoexpandibles pueden ser más una solución para esos casos de anatomía coronaria muy cercano al tracto de salida, sobre todo en los nativos, en los que también a veces tienes anomalías coronarias, no en un Rastelli, por supuesto, pero no sé qué nos puedes contar sobre esto, si tienes alguna experiencia de algún caso que hayáis valvulado que tuviera alguna coronaria rodeando y que con una válvula autoexpandible haya menos riesgo. Es una buena pregunta, María Jesús, es un tema de debate. Hay que partir por decir que los tractos de salida nativos es un animal distinto a los conductos que tienen calcio o fibrosis. La verdad es que compresión coronaria que uno pueda demostrar con un balón o incluso después de válvula autoexpandible en un tracto nativo es excepcional. Yo te diría que en los un poco más de 55 casos que hemos hecho nosotros y que hemos hecho interrogación de compresión coronaria en todos ellos, solo en uno vimos una compresión coronaria con el balón y obviamente fue desestimado para una válvula Venus. Y que si mal no recuerdo es un paciente de Daniel Springmiller, creo que tenía un antecedente de un tronco arterioso operado y que tenían una anomalía coronaria, de modo que era un caso sospechoso. En el resto de los demás no hemos visto compresión coronaria, creo que es excepcional, pero aún así hay que hacer la prueba de compresión siempre. Y creo que son tractos de salida que no están calcificados, que no tienen mucha fibrosis. Sí, De modo que es muy raro, ¿no, Pancho? Es muy raro, Pancho, que eso ocurra, yo también. Muy bajo. Queridos todos, son las 8. Venga. Así que tenemos que cerrar. A ver cómo va la puntuación. Pues aquí lo cerramos. Lo cerramos aquí. Y mira, se lo lleva el residente de La Paz. Vaya, curiosamente. Pues nada, se ha ganado un bonito iPad por un caso precioso. Ha ayudado que le vote 2 veces, pero bueno. Bueno, pero eso no se lo dice. Pero bueno, yo creo que es un caso excepcional. Así que bien merecido, aunque los casos os tengo que decir que han sido todos de una calidad excepcional. Así que... Muy bueno. Sí. ¿Cierras tú, José Luis? ¿Cierras todo? Bueno, cierro yo dándoos las gracias por haber aguantado ahí 3 horas. Yo he aprendido muchísimo, espero que vosotros también. Y gracias a Pancho, gracias a Daniel, gracias a María Jesús y a todos los que habéis colaborado. Os esperamos en la siguiente edición, que ya es el bloque 5 del Complicat, que va a ser una edición en la que se van a tratar temas alrededor del cateterismo, como el ECMO, los derrames pleurales y pericárdicos, las complicaciones, un tema muy apasionante. Os doy las gracias, creo que ha merecido la pena estar aquí sentado en mi jardín oyendo a mis hijos por detrás y mandándolos callar estas 3 horas, que casi los mato. Y nos vemos muy pronto, ojalá que en persona, tomando una cerveza. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego, Gracias. gracias. Hasta luego, gracias Pancho, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.